Buenas noches, mi nombre es Isani y mi grupo y yo estaremos hablándoles sobre el anexionismo y nacionalismo. El anexionismo es una ideología que busca la anexión de un territorio a otro país. Esto puede haber diversas razones, como la búsqueda de recursos, expansión de territorios o la creencia de los grupos culturales, éticos, que deben estar unidos bajo un mismo Estado, como por ejemplo la anexión que hizo España a República Dominicana entre el 1844 y 1861. El nacionalismo. Nacionalismo es un movimiento que enfatiza la identidad nacional y la autodeterminación de los pueblos. Los nacionalistas buscan promover los intereses y la cultura de su nación y pueden abogar por la independencia de su país de un Estado nacional para un grupo en específico. El nacionalismo puede ser exclusivo. Los caudillos de la época, o los más destacados, son Pedro Santana y Buenaventura Báez. También el país se destacó por tener una inestabilidad política, como mencionaba anteriormente, ya que el poder que tenían estos caudillos se basaba en las masas populares. Cuando las masas populares tenían un interés específico y un caudillo correspondía con esos intereses, entonces ellos lo aceptaban y votaban por ese. En el momento en el que se dejaba de cumplir con sus intereses, entonces automáticamente lo cambiaban y buscaban uno que sí pudieran cumplir con esos intereses. También otra característica es el despotismo. El despotismo es una forma de gobierno en la que una sola entidad o persona gobierna con control absoluto. Eso lo vemos también en el caso de los caudillos, ya que los mismos tenían un poder absoluto sobre todas las decisiones que se tenían que tomar en el país en ese momento. Otra característica es el militarismo, o el dominio de los militares en la política. La mayoría de los presidentes, o un gran número de esos, fueron militares o caudillos con un gran poder militar. Así también la intervención militar en asuntos civiles, como lo fueron las revoluciones, los golpes de Estado y los conflictos internos. También tenemos la priorización del gasto en recursos militares, como lo fue el destinamiento del presupuesto nacional al mantenimiento de las Fuerzas Armadas y una disminución en cuanto al sector de educación y la salud también. Otra característica, como mencionaba la compañera, fue el anexionismo, que es una ideología del grupo predominante impulsado por Pedro Santana, donde ellos querían anexar España porque entendían que eso era una manera de ellos poder alcanzar paz después de encontrarse en un momento de inestabilidad política y que España le iba a proteger después de todo verse anexado. Y el caudillismo. Estos son conceptos relacionados con la política y la gobernanza en diferentes contextos históricos. La crisis de la economía se refiere a una situación en la que el grupo o la clase dominante en una sociedad pierde su capacidad de mantener el control y la influencia sobre el resto de la sociedad. Esto puede ocurrir debido a cambios económicos, sociales, políticos que debilitan la posición de la élite dominante. El despotismo. El despotismo se refiere a un sistema de gobierno en el que una sola persona o un grupo tiene un poder absoluto y autoritario sobre el Estado y la sociedad, un control total sobre todas las instituciones y decisiones políticas sin tener en cuenta la voluntad o los derechos de los ciudadanos en el ciudadano. El despotismo a menudo se caracteriza por la represión, la falta de dignidades civiles y la corrupción. El caudillismo.
El caudillismo se refiere a un sistema político en el que un líder carismático y autoritario, conocido como caudillo, ejerce un control personalizado sobre el poder y la toma de decisiones. El caudillo suele ser un líder militar, político, carismático que se gana el apoyo y lealtad de sus líderes sobre su liderazgo personal. Debilidades de la función económica del Estado. La debilidad de la función económica del Estado se refiere a la incapacidad o falta de eficiencia del gobierno para llevar a cabo sus responsabilidades económicas. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, como la alta de regulación adecuada, la ineficiencia a la asignación de recursos, la corrupción, entre otros. Causa de la monarquía monetaria. La monarquía monetaria se refiere a la falta de un sistema monetario estable y bien regulado. Esto puede manifestarse en la forma de alta inflación, fluctuación excesiva en los tipos de cambio o la falta de confianza en la moneda nacional. Eso es todo. El anexionismo. El anexionismo es una corriente política que aboga por la unión o anexión de un territorio a otro país o entidad política. En el contexto de Puerto Rico, al anexionismo se refiere a la idea de que Puerto Rico debería convertirse en un estado de los Estados Unidos. Esta postura ha sido defendida por diferentes grupos o partidos políticos a lo largo de la historia de Puerto Rico. Hablemos del santanismo y el baecismo. Se le conoce en la historia dominicana como la Revolución Cibaeña al primer conflicto a escala nacional de carácter civil que estalló en la región del Cibao y se expandió por todo el territorio nacional en contra del gobierno de Buenaventura Báez. Esto ocurrió durante su segunda presidencia en 1856 y 1858. En la noche del 7 de julio de 1857 se reunieron en la fortaleza San Luis de Santiago de los Caballeros los principales hombres de armas de la ciudad, acompañados por los más importantes comerciantes, propietarios e intelectuales de la región cibaeña, en vista de las recientes medidas momentáneas tomadas por la administración del presidente Báez y que afectó de forma significativa a la economía de los cibaeños. Esto de inmediato lanzaron una manifestación declarando a su propósito de sacudir el yugo del gobierno de Buenaventura Báez, al cual reconocen desde este instante como presidente de la República. Inicio de la guerra. Hablemos del inicio. El gobierno de Santana puso las tropas revolucionarias bajo el mando del general Juan Luis Franco Vidó y en pocos días cercaron la capital, comenzando así la gran guerra civil que se mantuvo por casi 2 años. Cientos de hombres de los pueblos de Moca, de Macorís, Santiago, Cotuí, Puerto Plata y entre otros de la región cibaeña fueron llamados y movilizados con las armas para marchar hacia Santo Domingo y despertar el gobierno de Buenaventura Báez.